Solo Economía, con José Gabriel Arapey. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Solo Economía donde hablamos de dinero, finanzas, negocios, emprendimiento y todo lo que tenga que ver con construcción de patrimonio. ¿Cómo hacemos para que en el día de mañana puedas garantizar el futuro financiero tanto de tu familia y, si es posible, el de tus hijos y las siguientes generaciones? Porque una de las cosas que tiene la libertad financiera es que no tiene un techo, porque puedes seguir garantizando incluso más allá de tu propia vida. En el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy especial, que es el de la panadería. Tengo a un invitado muy especial que se los voy a presentar más adelante, pero en realidad lo que vamos es a ver cómo es ese negocio, porque la gente piensa, no, que es muy fácil, es mantequilla. Yo llego en la mañana, hago unos panes, se venden y como todo el mundo compra pan, entonces voy a ganar dinero, y no entienden la complejidad. Primero, desde el punto de vista de la producción y después desde el punto de vista de manejo de negocio, de las finanzas de negocio, que conlleva tener una panadería que sea exitosa y que además tenga perspectiva de crecimiento, que también es un punto muy importante. Si yo quiero una panadería, es para que siga creciendo a lo largo del tiempo. Ese es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, pero antes de entrar te recuerdo que estamos por Street Radio 96.9 FM, @la radio podcast en todas nuestras redes sociales. Si tienes un teléfono cerca o tienes una tablet o una computadora, nos puedes ver. Seguramente si nos estás escuchando en la radio, obviamente solamente estás escuchando el sonido, pero nos puedes ver en vivo a través de YouTube y de Twitch. Llegamos gracias a la producción de mi amigo Alberto Belfort y Roseliano Díaz Arias. En el audio, mi amigo Pablo Belfort, y en el video, Difrey Alejandro. También llegamos a ustedes gracias a Quickex. Quickex es una empresa de envío de dinero a Venezuela desde su página web de manera rápida, segura y confiable. Comencemos el programa del día de hoy con el consejo financiero de la semana. Presta atención a nuestra recomendación económica de la semana. En el mundo de los negocios hay un concepto que es muy importante y que la gente suele dejar de lado porque no entienden bien cómo funciona. ¿Qué es el concepto de la merma? ¿Qué es la merma? Es la pérdida que nosotros tenemos en el proceso de producción a la hora que desarrollamos un producto. Por ejemplo, si yo estoy haciendo pan, hay una parte de ese pan que se desecha en el medio del proceso de producción. El caso de las panaderías se aprovecha para otras cosas, pero en todos los rubros hay un porcentaje de merma natural. Ese porcentaje de merma que muchas personas no suelen incluirlo desde el punto de vista de los precios ni desde el punto de vista de los costos, es muy importante, porque de allí, en el momento que tú estás perdiendo, en realidad estás afectando la ganancia. Porque si un negocio que naturalmente tiene 15, 16% de ganancia y nosotros tenemos 5 o 6% en merma de ese negocio, entonces la ganancia la estamos reduciendo al 10. A medida que vamos avanzando, la merma se vuelve más eficiente con los procesos de producción. Si yo estandarizo el proceso de mi producto, entonces la merma va a caer. Siempre necesitamos un estimado de merma, porque es casi imposible que el 100% del producto lo podamos aprovechar en medio del proceso de producción. Esto en el caso que nosotros estamos produciendo. Pero también, por otro lado, si nosotros estamos vendiendo zapatos y compramos 100 pares de zapatos y uno de esos vino malo, entonces tenemos 1% de merma, porque es un producto que no estamos pudiendo vender dentro de la compra. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque a medida que tú reduzcas la merma, vas a poder no solamente por un lado hacer el negocio más eficiente, sino por otro lado vas a poder aumentar la rentabilidad. Entonces, con esto vamos a comenzar nuestro episodio del día de hoy. Vamos a hablar acerca un poco de cómo podemos trabajar alrededor de la merma para entrar en el tema de la panadería directamente. Lo primero es que si tú tienes un negocio, ya sea una panadería, un restaurante, una fábrica de zapatos, todo lo que tenga que ver con el proceso de fabricación, debemos hacer un análisis de merma. No es que yo agarré y estoy haciendo hamburguesas y en ese proceso de producción de hamburguesas 2 panes se me dañaron y tuve que botarlos, entonces yo asumo como pérdida. No, es una merma y eso tiene que ir en un porcentaje natural del negocio. Si tú estás produciendo, ese porcentaje debería ser 5% o menos.
Hacia eso es donde nosotros deberíamos tender nuestra merma. Ahora, si nosotros estamos haciendo un negocio, estamos comerciando, es decir, estamos comprando un producto, le agregamos un margen y lo vendemos sin pasar por un proceso de producción, la merma debería ser de 2% o menos. Es decir, el producto que tú compras debería estar apto para salir a venderlo y no deberías perder producto. Por otro lado, necesitamos, con el tema de la merma, poder optimizar los inventarios. Y eso viene producto del análisis de la merma. Si yo estoy comprando un tipo de harina y estoy viendo que ese tipo de harina no me está sirviendo para el pan que estoy haciendo, entonces no me sirve nada seguir comprando ese tipo de harina. Necesitamos tener optimizados los inventarios para que el proceso de producción sea mucho más eficiente. Por otro lado, necesitamos tener personal calificado. Y necesitamos poder entrenarlo para que en el medio del proceso productivo sepan aprovechar de la mejor manera posible todo lo que tiene que ver con productos que pasan por el proceso de producción. No sirve de nada tener un proceso estandarizado, no, que es la siguiente o el siguiente punto con respecto a la merma, si nosotros no tenemos gente calificada que cumpla con ese proceso que vamos a diseñar. ¿Qué es el punto número 4? Necesitamos estandarizar recetas y estandarizar completamente, porque hay personas que dicen, bueno, si yo estoy haciendo pan, entonces la sal se la echo al ojo por ciento, o le ponemos este poquitico de azúcar, o bueno, ponle un poquito más de levadura. Eso, en realidad, lo que nos está es haciendo que el producto no sea homogéneo, que es el punto más importante. Si yo quiero ir a comprar un pan a una panadería, yo quiero comprar todos los días el mismo pan, con el mismo sabor, con la misma textura, de la misma forma. Hay sitios donde tú ves, tú aquí Roseliano estás sintiendo, porque así pasa, hay sitios donde tú vas, entonces un día el pan es espectacular, y cuando vas al día siguiente está duro o está de lado. Y ojo, en el mejor de los casos es el pan de ese mismo día, no vaya a ser que te metieron un pan del día anterior, pero si es el pan del mismo día, en realidad pasa es por la forma como nosotros estamos produciendo, y eso va dentro de la estandarización de las recetas que debemos realizar. Si yo voy a un restaurante, tú ves que ellos tienen su tiempo y ellos presionan, mira, 15 segundos, esto es lo que vamos a freír las papas. Entonces ellos van, fríen sus papas, suena la cuestión que ellos pusieron y sacaron sus papas, y todos el producto tiene que ser igual. De eso se trata la estandarización de recetas. Y finalmente, poder tener claro cuál es la rotación de mi producto. Si yo estoy comprando pastas secas por kilo y yo estoy comprando 1 kilo, por decir algo, y eso me dura 2 días, yo tengo que tenerlo bien claro. Porque si me dura 5 o 6 días, entonces el análisis es diferente, porque probablemente yo no compré 1 kilo, sino compré menos. El tema de la rotación de producto también hay que medirla, porque además es lo que te va a permitir a ti poder, en el medio de la gestión de negocio, tener un mejor manejo del dinero. Entendiendo esto, le voy a dar la bienvenida a mi invitado el día de hoy, Juan Carlos Briceño, que tiene una panadería desde hace 12 años. Y nos va a contar un poco. Juan Carlos, preséntate para que las personas te conozcan. Bueno, buenos días. Gracias, José, por la invitación. Y bueno, aquí estamos para dilucidar tantas incógnitas y para demostrarle al público de que sí, ciertamente la industria de la panadería no es tan fácil como se ve, como tú dijiste en la introducción. Y sí, bueno, no estamos exentos de todo lo que ha pasado con Contexto país. Sí, contexto país, no escapamos de eso. Ahora, Obviamente. ¿cómo caíste en el tema de la panadería? Porque bueno, por lo general, el negocio de la panadería, uno tiene como un cliché de que es el portugués, y el portugués hace 50 años cuando emigró, ya sabemos el proceso de migración que tuvo Venezuela en su contexto, vinieron mucha gente, Segunda Guerra Mundial, problemas europeos. Entonces el portugués se metió a hacer pan y terminó en una panadería. ¿Cómo caíste tú en el negocio de la panadería? Bueno, sí, ciertamente tienes la razón en cuanto a que los portugueses, debemos dar gracias a los portugueses, más que todo a esa emigración que vino de la isla de Madeira. Obviamente ya traían un oficio ya aprendido, y después de la Segunda Guerra Mundial llegaron como inmigrantes a Venezuela y bueno, se establecieron y le dieron auge a la industria de la panadera. Que obviamente, como sabemos, ya es
Ya es patrimonio nacional, porque nosotros somos mucho de pan. Y que no es nuevo, no es nuevo, porque ya no es nuevo para los años 40, 50, cuando vino la inmigración, sino que ya en la época de la colonia ya se estableció en la panadería como tal, muy artesanal, pero ya caemos a la parte de la inmigración cuando se industrializó. Claro, se viene Vamos. como un proceso industrial que obviamente, ¿cuáles son las ventajas del proceso industrial? Trae una mayor oferta, con esa mayor oferta yo puedo ofrecer mejores cosas, mejores precios y esos precios son beneficiosos para todos. Entonces podemos decir que los portugueses industrializaron ese proceso y también hay algo que yo siempre digo acerca de cosas de los beneficios de la migración, del tema de los portugueses y es que el europeo vino con una mentalidad de poner negocios. Entonces, mientras la mayoría, por decir, un buen porcentaje del país estaba pensando en voy a estudiar a la universidad, me voy a graduar y voy a conseguir una carrera, el portugués y el español vinieron, mira, yo lo que quiero venir es poner negocios y a salir a prosperar en ese contexto de Venezuela. Pero ok, volvamos al punto. ¿Cómo caíste tú en el negocio de la panadería? Bueno, fíjate que ya yo hace ya 22 años estaba trabajando ya con harina, si podemos llamarlo así. Vi un nicho en el mercado de que había que distribuir hojaldre, croissant, puerta a puerta, ¿sí? A los colegios, a los cafetines pequeños, donde no, obviamente, por la magnitud del negocio no podían fabricar. Entonces yo comencé a fabricar particularmente y despachaba. En una de esas caigo en restaurantes, cafetines, y obviamente, antes de la pandemia, obviamente, 5 o 6 años antes de la pandemia, se presenta la oportunidad de una panadería y bueno, vamos a incursionar en la panadería como tal, directamente. ¿Cómo se te presenta ese negocio? ¿Alguien te dijo, mira, estoy vendiendo una panadería? Porque es acerca de lo que estamos hablando. La panadería tiene más de 40 años y tú tienes 12 años en el mundo de la panadería. O sea, una panadería que ya tenía mucha trayectoria. Además, compraste el nombre. O sea, compraste el negocio como tal, pero... La razón social. La razón, ¿cómo se te presenta ese negocio? ¿Un amigo, mira, me dijo, estoy vendiendo esto, o tú estabas buscando y lo conseguiste? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fíjese, sí, que no es menos cierto también de que la industria de la panadería en Venezuela podemos llamar que es un submundo como tal. Todo el mundo se conoce en la panadería. Y aunado a eso, el restaurante. Entonces, por boca a boca, un amigo, mira, esta panadería está en venta, la panadería tiene tradición, está situada en una zona bastante concurrida y de mucha tradición, tanto europea como venezolana, italianos, portugueses, y hay que mantener un estándar en esa panadería. La panadería venía en decadencia y nosotros adquirimos de manera tal de... Ok, ahora, sabes que yo no me iba a afincar mucho en esta parte, porque la idea es que hablemos de la finanza como tal de la panadería, pero me parece muy interesante poder ahondar un poco más, porque así es como las personas están diciendo, o como las personas identifican oportunidades, porque has dicho cosas muy valiosas. Primero, identificaste un nicho y atacaste ese nicho, y a raíz de ahí, con los contactos se te presentó la oportunidad. Cuando tú averiguaste acerca de esta panadería, la persona te dijo, mira, yo la estoy vendiendo por esto, o sea, este es el motivo por el que yo estoy vendiendo, o no. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2, en medio de ese contexto, te metiste tú solo, buscaste socios. ¿Cómo fue el proceso de pago de esa panadería? Mira, nosotros sacamos la plata del bolsillo que teníamos ahorrado o pedimos un crédito bancario. ¿Cómo se dio ese proceso? Sí, fíjese, yo para ese entonces éramos 3 socios, ¿sí? Y como te dije, se presentó la oportunidad de la panadería y gracias a Dios para ese momento sí recurrimos a la banca privada y obviamente la banca privada para ese entonces estaba presta a ayudar al pequeño y el mediano industrial en este caso, nosotros pyme como tal. Y sí, fíjate, obviamente tú tienes que tener un porcentaje de lo que te cuesta la panadería. En ese caso fue así, teníamos un 50% ya en líquido en el momento y recurrimos a la banca privada y la banca privada nos ayudó en ese momento. Entonces entraste en la panadería y para mí es una de las cosas más valiosas cuando uno está entrando en un negocio, ¿no?
Porque obviamente, por más que tú puedas conocer el negocio, siempre va a haber cosas que se presentan, que tú no tenías previsto o que en el medio no pasa. Desde el momento que tú empezaste a operar hasta el punto que recuperaste tu plata, ¿cuánto tiempo pasó? Fíjate, para ese entonces Venezuela era otra a la que estamos viviendo ahorita. Y obviamente un negocio como esto, tú deberías recuperar la inversión que haces a mediano, a largo plazo. ¿Sí? En este caso, estimamos que recuperamos la inversión a los 5 años, 5 o 6 años. Es que ¿Sí? ese es el deber ser. A ver, tú sabes que hay una cosa que se dice mucho en Venezuela que es, no, bueno, que los empresarios y los emprendedores se quieren hacer ricos de la noche a la mañana y por eso extraen el precio. La persona que habla desde este punto de vista no entiende primero lo que es poner un negocio en Venezuela, ¿no? Y esto es una de las cosas más importantes porque hablamos mucho desde el consumidor y no hablamos desde el otro lado de una persona que dice, bueno, yo estoy poniendo plata y yo esa plata la quiero recuperar. Obviamente, yo voy a hacer una estimación, en la gran mayoría de los casos, entre 3 y 5 años, que es el periodo natural de recuperación de un negocio. Si yo me voy, lo comparo, vamos a hacer este ejemplo. Si yo me voy a Japón, el japonés tiene 18 años de reinversiones. Es decir, la cultura es que yo hasta el año 18 no le saco ni un bolívar, ni un dólar, ni nada de ese negocio, sino que todo el tiempo lo estoy reinvirtiendo. Pero tienes el contexto para así poder desarrollarlo. Entonces, este es un tema que para mí es muy importante. Entraron dentro del porcentaje natural de las personas. Mira, 5 años es lo que yo debería tardar para poner o para recuperar un negocio que es esas características. Por otra parte, tú sabes que las personas, o hay como una creencia acerca de la panadería que se trabaja de sol a sol, de lunes a lunes, y el proceso de producción o de preproducción, ¿a qué hora comienza para que yo pueda tener los panes listos a las 6 de la mañana? O sea, ¿cómo es todo ese proceso desde, mira, me llegó la mercancía hasta que la persona se va con su pan caliente ya en el mostrador? Sí, bueno, fíjate. Obviamente, si la panadería es... Hay que meter el pecho, como que se dice coloquialmente. Y los tiempos han cambiado. Anteriormente sí, habían panaderías que te trabajaban de sol a sol, como tú dices. Se fabricaba, producían en la noche para cuando aperturaran 6, 7 de la mañana, estuviesen en aquel el pan caliente. Pero eso ya ha cambiado. Gracias a Tecnología. tecnología, obviamente, tú puedes trabajar mediodía. Por ejemplo, en mi panadería se trabaja mediodía y se almacena el producto. ¿Sí? Hablaste también de... ¿A qué hora comienza ese proceso? Sí, por lo general, 5 de la mañana. 5, 5 y media de la mañana se está horneando para ya a las 6, 6 y media aperturar y el pan que esté fresco. Pues, Y ahí, si tú comienzas a hornear a las 5:30, ya tienes que tener como un proceso de preproducción. Claro. ¿Eso se hace el día anterior? Se hace el día anterior, obviamente. Y, por ejemplo, estos hornos, los hornos que trabajan la gran mayoría de las panaderías, no se apagan. O sea, trabajan todo el día, 24 horas. Y, obviamente, cuando llega el personal, se le aumenta la temperatura y se comienza a hornear. Ya para las 6, 6 y media es tener ya el pan. Y ese horno a las 6:30, yo agarré, horneé todos mis panes. ¿Eso es para todo el día o hay que hornear varias veces en el día? Sí, no, fíjate que tú calculas, depende del día, ya tú sabes más o menos qué es lo que te vas a vender. Y obviamente tienes que estar por encima de ello. En mi caso, yo fabrico, dependiendo del día, como te estoy diciendo, y a medida de que está rotando el producto, yo voy horneando. Cuando estamos hablando del pan, como tal, para que el pan esté lo más fresco posible, ¿sí? Hay otros subproductos de la panadería, como cachito, hojaldre y croissant, que ese sí por lo general se hornea en la mañana, para que cuando tú apertures la panadería, esté caliente también. Y a medida de que, obviamente, tú tienes en stock, tienes productos ya congelados o refrigerados. Y a medida que se va consumiendo, tú vas horneando, poco a poco, dependiendo de la demanda que tenga el día, obviamente. Ok. En este caso. Y tú sabes que para mí esto es un tema muy interesante porque la panadería ejerce todo el proceso todos los días. Es decir,
Todos los días se produce, todos los días se sale a vender, todos los días se cobra y después todos los días, o es muy entre comillas porque no son todos los días, pero entonces sales, buscas el proveedor y vuelves otra vez a ese proceso. Por lo general, la mayoría de los estilos de negocio o la mayoría de los sectores no es todo el proceso productivo y menos en un día. Es decir, si yo fabrico zapatos, yo no soy el que vende los zapatos, sino yo soy la empresa que distribuye el proceso de esos zapatos. Y después hay tiendas y esas tiendas venden. Por lo menos por decir el tema de los zapatos. Igual con la ropa. Sí hay, por lo menos aquí en Venezuela, obviamente hay empresas macro que sí se encargan de toda la cadena. Pero hay pocos sectores o pocos negocios en Venezuela, sobre todo que nosotros somos, y también lo hemos hablado, somos por lo menos Caracas una ciudad de comercio, básicamente. Es decir, la gran mayoría de lo que nosotros vendemos y compramos es puro y duro comercio. Es producto que yo compré, le agregué un margen y lo vendí. No hay mucho proceso productivo dentro de. Entonces la panadería tiene como que ese complemento total. ¿Qué te marca a ti los precios? ¿Sí? Tú sabes que hay como que un producto, que ese producto tú dices, mira, si esto me aumenta, yo tengo que subir. Por ejemplo, un negocio de pollo frito, si le aumentan el pollo, tiene que subir su pollo. Entonces, tú me puedes identificar un producto que tú me dices, mira, si el proveedor mañana me dice que esto está más caro, yo tengo que subir el precio de mis productos. Claro, claro. Particularmente, mi producto estrella es el pan salado, la canilla como tal, en este caso. Y obviamente, si el molino me aumenta el precio de la harina, yo tengo que considerar, obviamente, aumentar el precio. Y así sucesivamente, la manteca con el proveedor se aumenta, obviamente yo tengo que considerar el aumento. Sí. Okay. Aparte del tema o del costo de producción de todos aquellos ingredientes que compras para la panadería, ¿qué otro costo tú tienes ya de gastos fijos y gastos variables, obviamente? ¿Qué otras cosas tienes tú de gastos mensualmente de manera recurrente? Con respecto a la panadería, no, fíjate, es muy tradicional. Vemos panaderías ahorita que se están modernizando, pero esencialmente van a lo mismo, ¿sí? Que es el producir el pan como base y luego viene todo por añadidura, pues. El complemento que le quieras colocar, restaurante, cafetería, bodegón. Sí, sí. Pero esencialmente, cuando estamos hablando de panadería, vas a lo tradicional, al pan como tal. Sí. Y claro, pero pago de personal, alquiler. O sea, sí, ¿qué otro gasto tienes aparte de lo que va involucrado directamente con el pan? Sí, sí, no. Ya tú estandarizas tu gasto fijo, que ya, como sabemos, la nómina mensual, en este caso semanal, que como yo la hago, los gastos de entes gubernamentales, que hay una variable a considerar también ahí en ese particular, puesto que, por ejemplo, las alcaldías no te avisan cuando tú vas a pagar la patente o el aseo, sino que ya cuando se cumple el mes, te avisan cuánto vas a pagar y obviamente, porcentualmente, por lo general, no es el mismo porcentaje que calculaste el mes pasado. Claro, van a aumentar. Ya ahí estamos hablando ya de una merma como tal implícita, porque tú trabajaste el mes a un gasto fijo, ¿sí? A un porcentaje de ente gubernamental. Resulta ser que a final de mes ya te varió. Claro, ahí tienes es importante, vamos a establecer ese concepto porque ahí tienes una variación de presupuesto. O sea, tienes un gasto que se va más arriba de lo que tú estabas estimando y obviamente se reduce la rentabilidad. Cuando hablamos específicamente de merma, nos referimos al proceso productivo. Es decir, yo cuando tengo una merma es algo que pierdo en la producción. Si yo tengo un gasto operativo, por ejemplo, probablemente pasa en un montón de cosas. Si yo tengo un servicio y pago condominio, el condominio me aumenta, es un aumento de gasto operativo y eso obviamente me disminuye la rentabilidad en el medio del negocio. Y el tema de los servicios, alcaldías y ese tipo de cosas, sí está complicado porque estamos hablando que la mayoría de los servicios están aumentando recurrentemente y ese aumento recurrente con una caída de ventas, entonces a muchas personas se les hace mucho más complicado salir a pagar porcentualmente como ha aumentado este tema.
Tú has vivido en los últimos 12 años distintos tipos de país, económicamente hablando. ¿Alguna vez cayó la venta de pan? Porque tú sabes que el pan es como un producto alimenticio estrella dentro obviamente, la alimentación del venezolano, pero además es un producto barato. O sea, si tú vas con relación a lo otro que tú puedes desayunar, almorzar o cenar, termina siendo más económico salir a comprar pan. El pan estuvo mucho tiempo regulado, yo recuerdo ese contexto y tuvo que haber sido muy difícil para el tema de la panadería. Pero en algún momento viste una caída de ventas o, mira, no es un rubro que naturalmente se produzca que las ventas disminuyan. Sí, 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 obviamente. El preámbulo de la pandemia hizo que la panadería, el pan en este caso, bajara, obviamente, sí, sí. Y O sea, podemos decir que hablas en de la merma, pandemia, podemos decir que en la pandemia hay, vendiste menos. sí, sí, claro, claro. Hay podemos llamar una etapa pre-pandemia y post-pandemia, obviamente. Y Sí. hoy, después, a ver, recordemos cómo fue el contexto venezolano en la pandemia. El primer año, nunca estuvo el país, o fue muy poco tiempo, completamente paralizado, entre comillas. Después hubo que una semana sí, una semana no. Así como el proceso del primer año. Después de eso, tú empezaste a vender igual que antes de la pandemia, vendes más, vendes menos. O sea, ¿cómo estás parado hoy durante el último año con respecto a la etapa prepandemia? No en dinero, porque obviamente estamos hablando que en dinero los precios de hoy no son igual ni de cerca a los precios de hace 4 años, sino en cantidad de panes, en cantidad de producto. ¿Vendes igual, vendes menos o vendes más? Sí, hoy por hoy se vende menos de lo que se vendía antes, obviamente. Eh, tenemos que tener en cuenta que sí, como venezolanos tenemos o es la arepa o es el pan, respondiendo a tu inquietud anterior. Y obviamente sí, obviamente el pan, harina pan, como la tenemos, no sé si podemos hablar aquí sobre la marca, pero no es casual de que sea harina pan, obviamente. El pan nuestro de cada día, pues, ¿sí? Y somos consumidores de pan, obviamente, sí. A nosotros nos gusta el pan. Yo digo, cuando viví, ya mi audiencia lo sabe, viví casi 6 años en Argentina y al final tú comprabas un pan en un chino, que era un pan reducido, y tú pensabas era en una canilla o en un sobao con mantequilla y mortadela. O sea, nosotros somos realmente de cultura de pan como complemento de la arepa. Y además tú lo ves en el día a día con los chamos en los desayunos. O sea, no es solamente es el pan, sino es el croissant, es el cachito, por lo general, que también está muy arraigado a nuestra cultura y también es para mí un punto muy, muy importante. Cuando tú, por ejemplo, vas a finalizar ahorita el año, tú eres una persona de sentarte con tu socio, entendiendo ahorita que hay un socio, y dice, mira, nosotros vamos a hacer un presupuesto para el año que viene y vamos a estimar cuánto vamos a ganar en base a lo que tenemos, o no somos de hacerlo, sino es viendo mensualmente en base al mes anterior. Claro, vamos mes a mes, sí. En este tipo de negocio es difícil proyectarte y por las características que tenemos como economía venezolana, es difícil proyectar este tipo de negocio a 6 meses, 2 meses. Entonces, obviamente vamos mes a mes. Sí, sí. Hay algo, te voy a hacer un inciso en este caso, que debo estar orgulloso, y todos como venezolanos debemos estar orgullosos en eso, que tenemos un estilo de pan venezolano, ¿sí? Que se ha extendido, por la migración que hemos tenido, se ha extendido a nivel mundial y emprendedores han establecido negocios afuera y con la característica de ser pan venezolano. Pero no La es fácil, canilla, el ¿oíste? sobano, no es fácil. No es fácil porque es lo que te digo, volviendo al caso de Argentina. Estuve 5 o 6 años y hubo muchos emprendedores venezolanos tratando de hacer un producto más o menos igual, más o menos homogéneo, pero no, o sea, como no hay las mismas herramientas, no hay la misma temperatura, no hay todo, es difícil llegarle. O sea, yo en Argentina comí muchos cachitos que estaban muy buenos, de personas tratando de hacer cosas buenas, y al final no había como que ese toque que tú decías. No tiene ese sazón claro, venezolano. no tiene ese sazón. Ahí aprovechando el tema del presupuesto, que para mí es importante y es interesante, y tú lo dijiste bien.
En Venezuela es difícil proyectar, no solamente en la panadería, estamos hablando en general. Ahora, yo lo que siempre le recomiendo a todas las personas que tienen negocios, que tienen emprendimientos, que tienen empresas es, nosotros no podemos nunca dejar de presupuestar. Y tiene una razón, que cuando yo hago un presupuesto, yo estoy más cerca de lo que va a suceder que no hacerlo. Es decir, lo que yo hago es mejor a no hacer nada con respecto al tema de un año. ¿Qué es lo que yo le recomiendo a la gente? Mira, si yo estoy vendiendo 2.500 panes por día, y así, esa ha sido la media del último año, bueno, vamos a proyectar el año que viene en base a 4 escenarios, partiendo de esos 2.500. Ok, ¿qué hacemos si vendemos 3.500? Escenario número 1, superamos las expectativas, tenemos más dinero, tenemos más flujo, aumentamos personal, por ejemplo, porque vamos a necesitar más personas haciendo pan, invertimos en esto. O sea, ¿qué hacemos si se nos da ese escenario? Segundo escenario, 2.500, que es mi media. Ok, si yo vendo lo que estoy vendiendo hasta ahora, entonces yo voy a mantener mi tamaño de negocio porque puedo garantizar la rentabilidad en el caso que la tenga en ese momento. Ok, 2.500. 1.500. ¿Qué hacemos si vendemos 1.500? Ok, tengo que empezar a recortar aquí, tengo que recortar acá, tengo que impactar más el precio o tengo que añadir más productos complementarios que me generen un mejor margen. 750. Ok, en base a este contexto yo cierro en 6 meses. Entonces, el tema presupuestario es importante y cuando tenemos una mayor incertidumbre económica, porque realmente no tenemos ni idea de lo que vaya a pasar, la disminuimos con base a escenarios. Hacemos 3, 4 escenarios de ventas para la situación y empezamos a tomar decisiones en función de esos escenarios. Porque además tú puedes renunciar más a la rentabilidad dependiendo del escenario. Por ejemplo, si yo sé... Volvamos al caso de los 2.500 panes. Yo sé que si yo vendo 1.500, entonces mi rentabilidad no va a ser 12, no va a ser 13, va a ser 8. Y yo estoy dispuesto a renunciar a esa rentabilidad para poder mantener la estructura de negocio. Pero necesitamos siempre hacer escenarios, sobre todo el contexto venezolano, y no lo digo desde hoy. Yo tengo 10 años, más de 10 años, trabajando con el tema de finanzas y ya eso era lo que se movía en el país. Porque si tú hacías un presupuesto, cuando hay situaciones de inflación, se empieza a complicar un montón las cosas. Porque tú haces un presupuesto y el mes siguiente se acabó. Cierto. Porque cierto, ya sí. te aumentó y ya quedaste desactualizado. Entonces, la mejor manera siempre es hacer escenarios de venta. O, una consulta que para mí es importante. De los productos, o sea, la persona que está atendiendo el tema de la caja. Sabes que por lo menos el negocio de los perros calientes, cuando tú vas y buscas, mira, perro caliente es $1. El negocio no está en el perro caliente $1. Está en el refresco que tú le vendes que sí le ganas plata. Y al perro caliente no le ganas mucho. Además te da la reputación para que en el futuro venga a comprar otras cosas. Pero cuando tú vas a comprar un perro caliente, que el perrero sabe que no le está ganando mucho ese perro caliente, él va de una vez y te ofrece la bebida, de una. Y hace todo para que tú compres esa bebida, porque ahí está su verdadera ganancia. El caso de la panadería, con los productos que tienen bajo margen, ¿qué estrategia utilizamos para poder vender aquellas otras cosas que sí tienen un mayor margen de ganancia y que nos permiten ganar dinero al final? Sí, fíjate. Gracias a Dios, en mi panadería, es una panadería de comunidad muy cerrada, ¿sí? Donde la comunidad conoce cuál es mi producto. En este caso, mi producto estrella es la canilla. 2 tipos de canillas ofrezco yo, en este caso, que vendría siendo una canilla en bandeja, que es mucho más suave, y una canilla al palín, o que va al piso del horno, donde la concha es un poco más dura y el centro es más suave, ¿sí? Y obviamente hay subproductos, como la pasta seca, en este caso, la pastelería fría. ¿Qué se hace en este caso para tú promocionar y darle empuje a ese tipo de productos? Nada, tú tienes que ir directamente al consumidor que es asiduo y que tú sabes que de repente no consume mucho la pasta seca. ¿Qué haces? Vamos a darle una muestra de pasta seca. Tú confiando en que tu producto es bueno y obviamente lo enganchas desde ese punto de vista. De todo lo que tú vendes en la panadería, ¿qué es lo que mayor margen te genera? Mira, los productos fríos, los enlatados, no sé, los refrescos. ¿Qué es lo que
A ti tú dices, mira, si yo vendo más de esto, yo tengo una mejor rentabilidad en mi panadería. Sí, particularmente en la panadería, el pan canilla. Es el producto estrella en este caso. Y obviamente, como tú dijiste antes, uno tiene que tener el punto de equilibrio, ¿sí? En este caso, ya yo lo tengo estipulado. Si yo bajo de 400 canillas, 350 canillas al día, ya se me deben prender las alarmas, ¿sí? Claro. Yo te lo voy a preguntar, estaba dejando ahí como que para más adelante. ¿Cuántos panes podemos hacer por día? Promedio. Mira, yo hago 700 panes, 600, 500. Sí, bueno, depende del día, como hablamos anteriormente, depende del día. Canillas, por ejemplo, no debemos bajar de 500. Mi piso en este caso sería 350, 400 canillas. O sea, la Estaríamos persona hablando- cuando abre, ya todos saben, mira, tú tienes que vender 500 canillas hoy. Sí, ese es mi punto de equilibrio obviamente, para mantener las puertas abiertas. En este caso, la canilla. Y un consejo que yo le doy a todos los empresarios, tanto cuando entrevisto a un empleado, un posible empleado, es que siempre le pongo, por ejemplo, que se pongan del otro lado del mostrador, como consejo, ¿no? Para la atención. Atiende como te gustaría que a ti te atendieran en cualquier tipo de negocio. Y en este tipo de negocios, particularmente que es de persona a persona, debe haber un feeling entre el que te está despachando y el consumidor en este caso. Y parte del éxito del producto, de lo que tú estés vendiendo, en este caso, mi panadería, es eso. Que la persona tiene que ser agradable y obviamente siempre estarle recordando eso. Ponte del otro lado Claro. para que Claro, puedas atender. es encontrar ese punto medio entre ser agradable y no ser invasivo. Y tú sabes que por aquí ahí pasa, porque por ejemplo, esto para mí, yo creo que todos los que estamos aquí, si a alguno no le molesta, aquí hay 2, 4, 6 personas, quiero que me digan, cuando tú vas por Capitolio y entras a un minimarket, eso son muy agradables porque ellos te tratan de mil amores, pero es invasivo y a uno le molesta. Entonces, es encontrar ese punto de, mira, hasta dónde yo puedo llegar para que el cliente se sienta agradado Claro. y no estoy siendo invasivo con Y él. no pecar en lo abusivo incluso. Claro, sí, hasta en lo abusivo, porque Sí. pasa un montón. Tú sabes que en el tema de la panadería, tú tienes 12 años con tu panadería. ¿Qué hace Juan Carlos hoy dentro de su panadería? Porque empezamos hablando que tú horneabas pan, o cuando comenzaste a hornear. Claro. Y Hoy, cuando es necesario, uno también claro, le echa cuando mano. uno, Claro. uno mete su mano, mira, Claro, puede claro. pasar, se enfermó alguien, o hay una demanda inusual, o te contrataron para hacer ciertas cosas y hay que hacer una producción mayor. Claro. Obviamente uno siempre está dispuesto, pero normalmente, en un día normal, tú llegas a tu panadería y ¿qué haces en el medio relacionado a la panadería? Primero, revisar. Control de calidad. ¿Sí? De producto. De producto, obviamente. Y luego, siempre estar encima, control más que todo, estar encima del área de producción, que se sigan los estándares de limpieza, los estándares de recetas, como tú lo dijiste anteriormente. Para el pan hay una receta ya estándar, ¿sí? Cuidar de que eso sea así. Me colocan 100 gramos más, medio kilo más, 10 kilos más de harina, ya estamos hablando de una merma, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo hago. Controlar proveedor también, precio de proveedor, ¿sí? Uno obviamente va a lo más económico sin perder la calidad, ¿sí? La Venezuela de hoy te ha obligado a que salgas a la calle, incluso comparar precios de proveedor a ir a comparar precios, por ejemplo, de mercados Mayoristas, municipales, claro. de mayoristas. Y muchas veces he tenido que, oye, yo prefiero comprar yo mismo en mi carro, voy y compro X cantidad de producto, porque sé que ese producto, comprándolo yo directamente, me estaría ahorrando entre un 20, 25, hasta un 30% del precio, obviamente. Y entiendo, el proveedor
Gana debe dinero tener también. su margen de utilidad. Y ese margen de utilidad es el que yo Sí, me estoy ahorrando. porque también pasa mucho que los proveedores, porque, a ver, nosotros tenemos, y eso ha pasado durante los últimos años, una larga cadena de distribución. Es decir, que a la persona que tú le compras, le compra a otro, y ese le compra a otro, y ese le compra a otro. Entonces, cuando te vienes a ver, pagas 3 rentabilidades en el medio, 3 transportes, 3 costos, no sé qué. Entonces, hoy obliga a eso, hay que salir a patear la Cierto. calle a tenerlo. Cierto. ¿Quién administra el negocio? O sea, ¿quién hace los pagos? ¿Quién se encarga de ver cuánto hay en las cuentas? ¿Lo haces tú? ¿Lo hace tu socio? ¿Tienes una persona ahí en el medio? Sí, hay una persona, debe ser, en este tipo de negocios, por obligación, debes tener una persona de suma confianza. ¿Sí? Estamos hablando de un dinero que es diario, y estamos hablando de comida, en este caso, que es muy vulnerable a pérdidas Claro. que no se pueden cuantificar al momento. ¿Sí? A diferencia de otro rubro de negocio, por ejemplo, que puedes llevar un inventario mucho más exacto, mucho más preciso. Debe ser día a día porque obviamente estamos trabajando con productos perecederos, más que todo. ¿Sí? Entonces, sí, en la parte administrativa, tú no debes descuidarte, pero debes tener una persona de sumamente confianza. Eso tiene que ser en Sí. todos. Porque además estamos hablando que tu panadería y un emprendedor promedio, que no es tu caso, porque ya lo digo por el rubro de negocio, comparándolo con un emprendedor promedio. Tú no eres un emprendedor promedio porque tienes una panadería con larga tradición. Pero lo que voy a hacer énfasis es que no hay una estructura empresarial. Es decir, si tú el día de mañana tuvieras, vamos a hacer este ejemplo, 3, 4 panaderías y tienes un administrador y tienes 3 personas trabajando con ese administrador, ahí eso te puede relajar un poco. Pero como toda la responsabilidad está en una sola persona, que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con dinero, entonces tienes que estar encima siempre. Día a Y, día. y te- Día a y día. esa persona tiene que ser de mucha, mucha confianza en el medio para poder tenerlo. Tú sabes que si los empleados supieran, porque uno obviamente como dueño de negocio, uno trata de ponerse al lado del empleado y tener empatía en muchas de las cosas que tiene. Al final, eso es parte de ser un buen dueño de negocio, poder entender al empleado que está del otro lado. Claro. Pero es difícil que un empleado que no ha tenido un negocio pueda entender al dueño de negocio. Y la verdad es que en muchas situaciones, si vieran que falta plata aquí, que me está pasando esto, que se perdió esto, que no sé qué, sería demasiado o mucho más fácil para uno agarrar y ponerse a hornear pan y olvidarse de todo eso Claro, claro. y que Te gustaría hacerlo todo y obviamente ahorrarte muchos problemas, pero no puedes hacerlo. Mira, aquí Obviamente. me pasaron una pregunta por aquí los chicos de producción que es, ¿qué es un pan venezolano? O sea, cuando hablamos, porque por lo menos yo que viví en Argentina, que tengo punto de comparación, sé que es un pan venezolano. Probablemente los que vivieron afuera también entienden, mira, esto es un pan venezolano. Pero cuando hablamos de qué es un pan venezolano, qué lo hace diferente a las panaderías de otro tipo, que pudiéramos referirnos. Particularmente aquí en la zona metropolitana, tenemos un clima agradable y preciso para el pan, para que leve como tiene que ser. El pH del agua influye mucho en el producto final. La canilla, como tal. La canilla se ha venezolizado, como estamos hablando, por eso mismo, por nuestras condiciones climáticas. Entonces, obviamente, la persona que sale trata de hacer lo más parecido posible a lo que está consumiendo desde pequeño aquí en Venezuela, pero no es así. Claro, Sí, como tú y dijiste. ese era un poco el tema que Si estábamos comparamos, por ejemplo, estábamos una desarrollando. baguette en En Francia Argentina. o en Argentina, seguir muy lejos. Es un pan más duro, tiene menos sal. Por lo general tú lo abres y se deshoja muy rápido. O sea, pasa como esa característica. No queremos decir ni que está bien ni que está mal. Estamos hablando de que es un pan venezolano. Que al final, yo creo que para el mensaje ya para ir cerrando en el medio de este programa, no tiene que ver con las características propias del producto, sino con las características de cómo se desarrolla De nuestro manufacturación. clima, nuestro agua. O sea, tiene más que ver con
eso que nos da el hecho de vivir por lo menos en Caracas, en una de las ciudades con los mejores climas del mundo, porque no es ni muy frío ni es muy caliente, sino está en la temperatura ideal casi todo el año. Porque incluso conoce gente, personas que vienen de visita a nuestro país y se quedan prendados al producto, al pan sobao, al pan canilla, y dicen, oye, a pesar de que yo vengo de una cultura donde el pan es fuerte, es arraigado, producimos el trigo, porque hay que aclarar que nosotros como país tropical no producimos trigo, ¿sí? Entonces, personas que vienen de esos ámbitos, dicen, oye, pero qué sabroso es el pan venezolano. Entonces, obviamente, uno le mete algo de picante y dice, mira, es venezolano, lo que pasa es que, en este caso. Para entenderlo hay que probar otro pan. Yo lo pongo también con el arroz chino, ¿no? Tú dices... Caso muy parecido al arroz chino. Tú dices arroz chino, es arroz chino, ¿no? Pero no vas a otro igual. sitio y pides arroz chino y tú dices, no, esto es arroz chino venezolano. O sea, lo que se hace en Venezuela es una aleación de muchas cosas que no es como que el arroz chino normal y natural. Y gusta. Y gusta, claro. ¿Qué consejos le podemos dar a una persona que dice, mira, yo quiero comenzar a hacer pan, quiero entrar en la industria de la fabricación, o yo quiero, mira, estoy pensando seriamente en abrir una panadería, quiero tener una panadería, creo que me puede ir bien con ese negocio? Sí. Bien es cierto que panaderías nuevas como tal, donde tú de repente veas un local y yo dije, aquí voy a armar un laboratorio para hacer panadería, para que sea panadera como tal, es muy poco el porcentaje hoy en día, en realidad. Las personas que están incursionando o que se están expandiendo en el área de la panadería es porque lamentablemente panaderías que están en decadencia o ofrecen aliaciones, asociaciones estratégicas en este caso, Claro, yo tengo esto, o te compro esto. muy por debajo de lo que debería costar tu panadería. Es poco el porcentaje de panaderías que se están aperturando desde cero. Claro, panadería Desde como cero. negocio puro. Sí, como Porque panadería, ahora, claro. bueno, panadería de día, entonces con café, por ejemplo, cafetería, o agarran, no sé, ponen muchos mini market, entonces tienen un área de panadería, Sí. o panadería Son charcutería. unas fusiones que a la larga pierden en la esencia de la panadería. Sí, porque además tienes que controlar muchas más cosas. O sea, Cierto. ya no es solamente controlar el tema de Y ya dejas el pan. como un producto secundario o como Exacto. algo del producto, o Como algo más. Algo más. Es como en algo el más negocio. en medio de eso. ¿Cómo Entonces ves, se pierde la esencia del pan como tal. cómo ves los últimos meses del año desde el punto de vista de la panadería? ¿Crees que vaya a mejorar? ¿Crees que va a seguir igual o que va a caer un poco? Bueno, como panadería, obviamente en los últimos 3 meses hay un auge que todos sabemos y todos añoramos de que llegue esos 3 meses, que es el detalle con el pan de jamón. El pan de jamón, lo que es noviembre, diciembre, te da un empuje más a lo que vienes haciendo en todo el año, obviamente. A tal punto de que ya ahorita en octubre, noviembre, ya comienzan las ofertas con pan de jamón. ¿Sí? Porque tú necesitas captar ese cliente. Sí, Ya a lo pesar veo. de que tú hayas hecho un producto bueno y aceptado el año pasado, tienes que volverte a ganar ese Claro, es que cliente. eso ¿Tú me pasa, entiendes? y ahí para despedir el programa, que ya me están aquí corriendo los chicos, pues estamos sobre la hora. El pan que yo voy a comprar el 24 de diciembre, probablemente yo lo voy a comprar 2 o 3 veces más entre octubre y diciembre antes de comprarlo el 24 de diciembre. Claro. Y con eso, o con ese mensaje quiero despedir el programa. Te doy muchas gracias, Juan Carlos, por venir y por ayudarnos un poco a entender el mundo de la panadería. A todas las personas que me están escuchando, les recuerdo que estamos por 96.9 FM, @ la radio podcast en todas nuestras redes sociales. En la producción, mi amigo Alberto Belfort y Roseliano Díaz Arias. En el audio, mi amigo Pablo Belfort. Y en el video, Difrey Alejandro. @ José Gabriel Arapé en todas mis redes sociales. También llego a ustedes gracias a QuickX, envío dinero a Venezuela a través de su página web. No pido dinero para invertir. Si alguien les escribe pidiéndoles plata, ese no soy yo. Chao, nos vemos la siguiente semana.